Shalom, Javerim. Les habla el rabino Joseph. Damos gracias al cielo porque nos permite una semana más estar en torno al comentario de la parashá, de la escritura. Esta semana tenemos un comentario con una parashá con mucho material, un comentario interesante. Esta semana del 23 de Kislev del año 5782, que corresponde al viernes 26 de noviembre del año 2021, segundo año de la pandemia. Nos corresponde la novena parashá, la parashá Vayeshev, y se estableció. Se encuentra en el capítulo 37, verso 1 del Sefer Bereshit, hasta el capítulo 40, verso 23. Esta parashá comienza de esta manera: Vayeshev Yaakov Be'eretz Megorei Aviv Be'eretz Canaan. Y se estableció Jacob en la tierra donde había habitado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando Joseph tenía 17 años, apacentaba el rebaño de sus hermanos, con sus hermanos. Es el inicio de la parashá. No obstante, yo me quiero centrar en otro pasaje que a mí me parece muy interesante. Y este pasaje se encuentra en la sexta alía. A guisa de contextualizar, debemos decir que en esta parashá, ¿cierto?, se habla del tiempo, el lugar geográfico también, donde se estableció nuestro padre Jacob, ¿cierto?, después del encuentro con su hermano Esav, cuando venía de casa de Labán. Y dice aquí que se estableció, ¿cierto?, en la tierra de las peregrinaciones, Migurei, la tierra de las peregrinaciones de su padre. Y ya los hijos están, ¿cierto?, crecidos, tiene rebaños y está habitando en la tierra de Canaán. Y, ¿cierto?, como dice acá, Joseph tiene 17 años, un jovencito yo. Y deciden los hermanos, ¿cierto?, deshacerse de Joseph. La verdad es que Joseph no gozaba, él no gozaba de la simpatía de sus hermanos. Y los hermanos deciden, ¿cierto?, deshacerse de él. Esto es exacerbado por el amor. La escritura dice que Jacob tenía un amor especial por Joseph. Y esto, ¿cierto?, era de conocimiento de sus hermanos, y por eso sus hermanos le odiaban. Y dice, no podían hablarle amablemente. Se generó, ¿verdad?, el rechazo de sus hermanos, y generó la envidia también por parte de ellos, y mucho odio. Y tanto así que un día decidieron, ¿cierto?, matarlo. En principio deciden matarlo y después cambian, ¿cierto?, por venderlo. Lo venden a una ismaelita, y que pasaba una caravana de ismaelitas, y Joseph llega a Egipto. Le dicen al padre, ¿cierto?, que Joseph ha muerto despedazado por una bestia, y comienza para Jacob un periodo de luto tremendamente triste y doloroso.
tenemos en esta pareja también el tema de Judá y Tamar, y después, ¿cierto? Vuelve ya en la quinta lectura, en la quinta liga y en la sexta liga, vuelve la narrativa sobre lo que está sucediendo con Joseph allá en Egipto. Y nos cuenta, ¿cierto?, que Joseph fue llevado a Egipto y Potifera, un oficial del ejército egipcio o de la corte de Faraón, lo compra a los ismaelitas, lo que hace que él quede, ¿cierto?, en una posición bastante privilegiada respecto de otros. No obstante, él, ¿cierto?, él es esclavo. Entonces, y entramos así en la sexta alía. Y se sucedió, después de estas cosas, que la mujer de su amo miró a Joseph con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada de la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado, excepto a ti, pues eres su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer tan gran maldad y pecar contra Hashem? Pero ella insistía a Joseph día a día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Entonces quiero centrar mi comentario sobre esa parte. Joseph es llamado Tzadik, que en hebreo significa justo. Viene de la palabra tzedek, que es justicia. Y solo a dos personajes se les llama de esta forma. El inicio del Sefer Bereshit, del libro del Génesis, ¿cierto? Tenemos a Noé, que es llamado Tzadik, que es llamado justo. Y acá, ¿cierto?, tenemos a José, que a través de todas sus acciones, ¿cierto?, él constituye una persona justa. Y vemos que a estos personajes llamados justos, ¿cierto?, la vida no se les hace muy fácil, muy por el contrario. Parece ser que, ¿cierto?, al justo se le prueba más, y como yo decía ayer, a este justo da la impresión como que lo llevan más allá, a rendir más allá que sus propias marcas, que sus propios récords. Entonces tenemos aquí a Joseph pasando por una prueba tremenda. Primero, ser vendido por sus hermanos, ser alejado de la casa de su padre. Aquí comienzan a pasar los años y nadie pregunta por él, ¿cierto? Y aparte de esto, uno podría pensar ya, bueno, con esto ya la prueba ya está más o menos, ¿cierto?, más o menos ya superada, ¿cierto? Ha obtenido buena marca, una buena nota en esta prueba, y ahora nos damos cuenta que no es así, que él va a entrar a una prueba mucho más fuerte. Y es una prueba que tiene que ver con un tema de tentación. Ahora, ¿por qué es importante entender, ¿cierto?, este proceso? Porque si es así, lo que nos enseña, ¿cierto?, la Escritura, que todo tzadik, que todo justo va a ser probado, luego entonces nosotros debiéramos prepararnos, debiéramos trabajar en nuestras vidas, debiéramos trabajar, ¿cierto?, con nuestros deseos, con nuestros impulsos. ¿Por qué? Porque si nos consideramos justos o estamos luchando para ser considerados justos, entonces lo lógico es que nos puedan eventualmente, nos podamos ver eventualmente, eh, ¿cierto?, envueltos en una situación como esta, o de esta o de otro tipo, pero situación de tentación. ¿Y por qué es importante me parece importante esta porción? ¿Y por qué me parece importante, cierto, lo que pasa aquí con Joseph? Porque si ustedes se fijan bien, cierto, Joseph está brillando ya en medio de su esclavitud. Él es puesto en un lugar,
¿cierto? No común y no corriente. Y por eso yo decía delante que da la impresión que la prueba está pasando y que ya estamos viendo la luz al final del túnel. Y resulta que ahora, de la noche a la mañana, el tema se nos complica. Es decir, nosotros debiéramos sacar lección de aquí y esto, ¿cierto? Aplicarlo a nuestras vidas. Los sabios, el Hazal, los sabios de bendita memoria, ¿cierto? Nos enseñan que en esta parashá está, ¿cierto?, lo que se llama el manejo del Yetzer Hará, es decir, la inclinación a lo malo. Yetzer Hará significa inclinación a lo malo o inclinación al mal. Y nos tratan, ¿cierto?, y tratan este tema con miras a enseñarnos cómo funciona el Yetzer Hará y cómo el Yetzer Hará termina la mayor parte de las veces haciendo, ¿cierto?, lo que es malo y no lo bueno. Y esto nos recuerda un poco las palabras de Rav Shaul en el Brija de allá cuando él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo malo que aborrezco termino haciendo y no lo bueno, ¿verdad? Entonces, y aquí nos pone la Torá como ejemplo a este joven. Y sobre todo, ¿cierto?, en el caso de los jóvenes, quienes, por razones evidentes, ¿cierto?, y razones obvias, a esta edad se encuentran bajo una presión enorme, 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 con tentaciones de este tipo, ¿cierto? Del tipo sexual, del tipo de los deseos de la carne. ¿Y qué es lo que me interesa a mí resaltar? No el hecho de que él fue, ¿cierto?, fiel a Dios y de que él amaba a Dios, sino que él fue muy fiel a Dios y que amaba mucho a Dios. ¿Y por qué quiero hacer yo un énfasis en esto? ¿Por qué? Porque nos enseña el Talmud que no hay otro personaje en la historia de Am Israel que haya sido puesto a tal nivel de tentación, tan fuerte, tan profunda, tan insistente como José, que dicho sea de paso, es un personaje que, de todos los personajes de la Torah, que a mí más me ministra, más me inspira. Su vida, para mí es una fuente de tanta sabiduría, de tantas lecciones que aprender. Y dicho sea de paso, es el personaje, y aquí podemos o no estar de acuerdo, es el personaje que tipifica de la mejor forma la vida, la obra, ¿cierto?, las tentaciones, la victoria de nuestro bendito y glorioso Mashiach Yeshua de Nazaret. Y ahora, ¿por qué nos enseñan nuestros sabios de bendita memoria que este Joseph sobresale de otros? Sobresale de otros. Nosotros vemos, ¿cierto?, que otros personajes también fueron tentados. Pero ¿por qué él sobresale? Y lo que nosotros debemos considerar es en el contexto y en la situación en la que él se encuentra. Debemos recordar que él está en Egipto, es decir, eh, eh, nadie sabía que él estaba vivo. Y no solo eso, es decir, nadie lo daba por vivo, sino que nadie lo conocía en Egipto. Es decir, él está en una situación en que si peca, él no tiene nada que perder si peca. Es decir, él no tiene que guardar ni siquiera la apariencia, porque está en Egipto. O sea, está en lo que se conocía en ese entonces como, ¿cierto?, a la idea de hoy en día, vendría siendo, no sé, un país de Europa o los mismos Estados Unidos, ¿cierto? Un país que iba a la vanguardia de todo, y incluso del pecado. Entonces, una nación líder en todas las áreas y también en el pecado, una nación perdida, una nación impía, una nación idólatra. Entonces nadie incluso le regañaría por hacer una cosa así.
Nadie lo conoce, nadie lo va a acusar, no tiene que guardar una imagen, no tiene un ministerio que guardar, no tiene una familia que guardar, no tiene nada. Es decir, la verdad es que él no tiene nada que perder. Y eso nos plantea a nosotros una interrogante. Cuando nosotros decidimos no pecar, ¿por qué no pecamos? ¿Qué es lo que nos detiene? Porque aquí nosotros vemos la grandeza de este joven y, y entendemos, ¿cierto?, lo que dicen nuestros sabios de bendita memoria, que no hay un personaje más grande en la Tanaj que este José, el justo, porque a él lo único que lo detiene es el amor al Eterno, nada más. Incluso en un lugar, ¿cierto?, y en un contexto donde pecar no le llamaría atención a nadie, él decide no hacerlo. Él decide no hacerlo. Eh, nos dice, ¿cierto? Nos dice el Rambam que cuando Joseph estaba, ¿cierto?, en una situación de posible tentación o posible pecado, eh, él se abstenía, ¿cierto?, por temor a Hashem, porque él veía a su padre. Y eso era lo que lo detenía. Y ahí está la grandeza de José, que él veía el rostro de su padre cuando estaba en una situación así. Y el tener el rostro de su padre delante de él le dio la fuerza, la valentía, porque hay que ser muy valiente, ¿cierto? Y le dio la entereza y le dio la determinación y la decisión de no pecar. No teniendo, como quiero insistir, nada que perder. Nada que perder. Entonces eso me hace a mí examinarme. ¿Por qué yo no peco? ¿Qué es lo que a mí me detiene? Y si esas cosas, ¿cierto?, se quitaran del camino, ¿qué es lo que permanecería, ¿cierto?, como piedra de tope para yo no pecar? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros seguir al Eterno, amarle, tratar de mantenernos en santidad, tratar de mantenernos apartados? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos motiva? Dice el Brit Hadashah en el Sefer Galatín, en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, verso 24. Pero los que son del Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y ahí está el centro neurálgico, ¿cierto?, de el éxito o el fracaso en nuestras vidas espirituales. Si es que nosotros hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y nuestros deseos, ¿cierto?, por amor al Mashiach. Vemos, ¿cierto?, lo que nos enseñan los sabios de bendita memoria, que Joseph no lo hacía por amor a su padre, por amor a su padre. ¿Y por qué es importante esto? Porque hacer algo por amor al Padre o abstenerse de hacerlo por amor al Padre, ese es amor verdadero. Ese es amor verdadero. ¿Se fijan ustedes? ¿Por qué? En el caso de Joseph, bueno, porque su padre no estaba ahí. Su padre jamás se habría enterado. Su padre jamás se habría enterado. ¿Sentiría Joseph que había un tremendo ojo mirándolo? ¿Se sentiría él observado? Y si se sentía observado, cosa que le impedía pecar, ¿por quién se sentía observado? ¿Por su padre, que no estaba? ¿O por el Eterno? Y eso nos pone a nosotros en esta situación, una situación de examen. Nosotros nos sentimos observados por el Eterno. Nosotros ponemos el rostro de nuestro Padre delante de nosotros, como dice el Salmo, ¿cierto?
He puesto el nombre de Hashem delante de mí. Delante de mí. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo nos manejamos nosotros? ¿Pecamos porque no pecamos o nos abstenemos de pecar porque tenemos mucho que perder? ¿O no tenemos nada que perder? Exactamente igual a Joseph, pero hay algo que nos impide ir más allá. ¿Qué es lo que nos impide ir más allá? Y si eso fuese quitado del camino, ¿cuál sería nuestra reacción? Entonces este personaje se levanta como un ejemplo tremendo para nosotros, poniendo una vara tremendamente alta para nosotros, que estamos en este mismo camino, en esta misma vía, que, ¿cierto?, deseamos y queremos, al igual que estos dos personajes de la Torah, algún día ser llamados justos, ser llamados justos, no ser hechos justos, porque hemos sido hechos justos a través del sacrificio del Mesías. Pero una cosa, ¿cierto?, es lo que Dios declara, y otra cosa es como tú te ves. O sea, es una cosa muy distinta, muy distinta. Y este pasaje de Gálatas 5:24, que dice, pero los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, a mí me conecta con el pasaje que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, como cualquiera de nosotros. ¿Qué hizo que estos personajes destacaran, ¿cierto?, por encima de los demás? Y es precisamente esto que vemos nosotros en la vida de Joseph, que no importa dónde estés, tú siempre te vas a comportar como quien eres, como un hijo de Dios, como un integrante del pueblo, como un hijo de Elavinu, de nuestro Padre Celestial. Y si no tenemos nada que perder ante una eventual, ¿cierto?, tentación, como dijo alguien por ahí, había un padre enseñándole a su hijo que si nadie lo estaba mirando, no te olvides que tú mismo te miras. Nadie te ve, pero tú te ves. Y esa es una buena lección, muy buena lección. Nos habla de nuestra propia conciencia, de nuestra propia conciencia. Puede que nadie nos vea, pero no hay peor juez que nuestra propia conciencia. Que el Eterno nos bendiga y Él nos ayude. A todos nosotros que estamos en este camino que es complicado y que es difícil. Bendito sea el Eterno que nos ha dejado estos personajes. Para nosotros son personajes, pero pensemos que en un momento fueron hombres de carne y hueso y que se vieron en una situación, ¿cierto?, tan complicada como esta que está narrada. Nosotros ya los miramos de lejos, pero ellos pasaron por esto. Es decir, Joseph se vio envuelto en esta tentación y la escritura dice que ella lo molestaba día a día, día a día y día a día. Era una gotera, una gotera, una gotera, una gotera. No obstante, siempre estuvo el amor a su padre delante de él, incluso sabiendo que su padre no lo veía, pero él se veía. Su padre no lo miraba, pero él se miraba. Que el Eterno nos bendiga y nos dé la fuerza, la entereza, la decisión de llegar a estas alturas espirituales. Los rabinos nos enseñan que después de salir victorioso de esta tentación, Joseph llegó a niveles no imaginados. Porque recuerden ustedes que cuando Faraón, rey de Egipto, lo manda a buscar, y eso ocurrió de un momento a otro, fue para dejarlo como segunda persona al mando de todo Egipto. Es decir, él llegó a niveles insospechados. Cuando se reencuentra con sus hermanos, llega a decir: el Eterno me ha puesto por padre para Faraón.
pero eso no fue gratis. Él también pagó un precio. Que el Eterno nos bendiga a pagar esos precios, a estar dispuesto a pagarlo y hacerlo con gozo, teniendo siempre la cara de nuestro Padre Celestial delante de nosotros. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.